cualquier país o ciudad o, no sé, casas, viviendas, algo ahí. Imagino que ustedes en algún momento habrán leído algún tipo de noticia, ¿cierto? Sí, ¿Qué noticia han leído recientemente? A ver, cuéntenme. coronavirus. Muy bien. Coronavirus. ¿Cierto? Es como Coronavirus. la que está más pendiente. Así es. Bien, chicos, el día de hoy los voy a invitar a que tengan allí junto a ustedes su cuaderno de lengua castellana y sus lapiceros o lápices. ¿Vale? Quien no lo tenga, le doy un minutico para que vaya y lo busque, no se preocupe, no pasa nada. Vaya y lo consiga. ¿Sí? Se me quedó el cuarto en la casa. ¿En cuál casa? La mía. ¿Y dónde estás? Está en el patio. Ya vengo, profe. No tengo lapicero rojo. Vale, yo lo espero. Hola Sara, ¿cómo estás? Hola Mari. Hola Sara, ¿cómo estás? Esperemos a Samuel y a Mateo que están buscando seguro el cuaderno, ya lo habían echado seguro a la basura porque pensaban que no nos íbamos a ver más. Coronavirus, coronavirus. Ya volví. Ok. Bien, esperemos por Samuel, nada más, es quien falta. Vamos a dar inicio entonces, estudiantes. Vamos a colocar el título de la clase que va a ser la noticia. Ok. Ok, vuelvo a repetir, el título de la clase es la noticia. ¿Listos? Sí, hay que escribir una pregunta. Hola Lauri, bienvenida. Buenos días. Vamos a escribir el título primeramente de la clase, vamos a hablar sobre la noticia. Lo mismo Mari, que te veo que estás allí, vamos a buscar el cuaderno de lengua castellana, vamos a poner el título de la clase que es la noticia. Bien, de ahora en adelante los invito a que todo lo que digamos en clase lo tomen como apuntes, notas. Tomen notas de todo aquello que entiendan, todo aquello que comprendan, todo aquello que vayamos diciendo. ¿Les parece bien? Bueno. Es necesario que tomen notas porque de esta clase vamos a tener una actividad y es necesario que tengan apuntes. ¿Ya nos escucha, Sara? ¿Profe, Sí. me escuchan? Hola, Sara, ¿cómo estás? Bueno, vamos a iniciar la clase entonces. Les voy a pedir en primera medida que silencien los micrófonos unos momentos nada más. Bien. Entonces, vamos a hablar
de la noticia, ¿vale? ¿Pueden ver todos mi pantalla? ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Sí? ¿No? Sí. Perfecto. Muy bien, chicos. Entonces, ¿qué es una noticia realmente, verdad? Esa es la primera pregunta a la que quiero que respondamos el día de hoy. Una noticia es el texto escrito. Una noticia es la información. El medio de comunicación no es la noticia. El medio de comunicación es el noticiero, ¿cierto? O el periódico. Nosotros aquí estamos hablando desde la noticia. Es decir, el texto escrito, voy a silenciar aquí para aquí un montón, es el texto escrito que nos encontramos, ¿verdad? El texto escrito que ya tenemos como noticia. Esa es la noticia, es un hecho, algo que de verdad haya sucedido, algo que de verdad sea real, ¿verdad? Algo que conozca una comunidad, algo que conozca un pueblo. Eso es una noticia. Un hecho real que haya sucedido y que alguien se esté dando la tarea de contarlo o de narrarlo, ¿verdad? Las noticias son un relato de un suceso que haya pasado de pronto hace un día, hace una semana, que haya pasado incluso a veces las noticias pueden ocurrir el mismo día, ¿verdad? Alguien de pronto puede estar pasando una situación y inmediatamente se da la tarea de contar la noticia. De la misma manera, una noticia también tiene como un objetivo, ¿verdad? ¿Para qué querrá una persona contar una noticia? ¿Cuál será el objetivo de un escritor o de un periodista al contar una noticia? Pues lo que él de verdad quiere es informar. Esa es la palabra clave, ahí resáltenla con el lapicero, resáltenla con el color, con lo que tengan. El principal objetivo de la noticia es informar acerca de una historia, acerca de un suceso, acerca de un hecho, acerca de un evento, ¿vale? Para poder escribir una noticia, para poder redactar una noticia, usted tiene que tener en clave estas fórmulas que tenemos aquí, que me gustaría que Lauris las leyera, Lauris. ¿Escucha, Lauri? Señora, Vamos a leer las claves que tenemos aquí. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para escribir una noticia? buena información, buena redacción, buena edición, frases sencillas y oraciones cortas. Muy bien. Para poder escribir, lo primero es que usted tiene que estar bien informado. O sea, usted tiene que buscar toda la información que haya y que usted pueda alcanzar sobre este tema. Si es necesario, puede hacer entrevistas. Si es necesario, puede hacer consulta vía internet. Si es necesario, puede visitar el lugar de los hechos donde ocurrió la historia, ver los testigos, conocer diferentes fuentes. Eso es lo primero que tiene que tener en consideración. Lo segundo es buena redacción. Eso quiere decir que usted debe darse a la tarea de escribir correctamente. A veces escribir correctamente no es tan fácil. ¿Y cuál es la solución más sencilla? Es escribir el texto más de una vez. Escribir un borrador, volver a escribir un texto. Escribir más de una vez puede permitirle a usted autocorregirse, corregir cuáles son los errores que usted tiene. Muy bien, vamos a continuar. Una noticia también tiene algo muy importante que no debemos olvidar. Debe tener una estructura, ¿vale? Y aquí es donde quiero que más prestemos atención. ¿Cuál es la estructura de una noticia? ¿Cuál es de verdad esa forma en la que usted se tiene que dar la tarea de escribir una noticia? Entonces, a ver, ¿qué piensa María Mercedes? ¿Qué es lo primero que debe tener una noticia, Mari? ¿Qué crees? Inicio el audio para que participes. ¿Qué piensa Mari? ¿Alguien me escucha? Hola Santiago, bienvenido. Hola, Miss. ¿Cómo estás? ¿Bien? Me alegro mucho, Santi. A ver, entonces, ¿quién cree que es lo primero que debe tener una noticia? ¿Qué debe ser? Cuéntenme. ¿Qué opina Jesús? ¿Qué es lo primero que debe tener una noticia? Un resumen de lo que haya pasado. Antes del resumen, ¿qué creen que debe ir? Cuéntenme. Una introducción. Antes de la introducción. Datos. Antes de los datos.
El título. La portada. Un tema. La información. Chicos, lo primero que va a ir en la noticia es un título. El título. No vale. Ese título debe ser atractivo. Ese título debe ser llamativo y debe ser puntual. Vamos a suponer que vamos a escribir una noticia sobre las clases virtuales. Hoy en las Américas, Coronavirus. inicio de clases virtuales, ¿cierto? Debe ser atractivo, debe ser llamativo. Después si viene lo que dijo Jesús, Jesús, ¿qué es lo segundo que viene? Después del título, ¿qué va a venir? La noticia. La noticia, pero la noticia es todo el texto. Título y después viene una ¿qué? Formación. Una introducción. Información, Una muy introducción. bien. Del Una introducción que cumple la intención de informar. O sea, ahí usted va a poner todo lo que pasa en la noticia, cómo pasó la noticia, de dónde viene esa historia, qué es lo que pasa. Ahí es donde incluye toda esa información. Vamos a suponer que usted debe responder a 2 preguntas claves al momento de escribir una noticia. La primera pregunta es, ¿qué pasó? Y la segunda pregunta es, ¿cómo pasó? ¿Qué pasó? El hecho real, lo que sucedió. Y en la segunda debe brindar más información. ¿Cómo pasó? ¿De qué se trataba? ¿Qué era todo lo que sucedió? ¿Verdad? ¿Cuál va a ser, cuál creen ustedes que va a ser la última parte que va a tener la noticia? Al final. ¿Y qué tendrá ese final? ¿Qué creen que tendrá ese final? Si ya tenemos un título, si ya tenemos una información de todo lo que pasó, ¿qué vendrá al final? Corte comercial. Al final de la noticia, chicos, vamos a tener De una comerciales. opinión. Una opinión. ¿De quién? De la persona que esté haciendo la noticia. ¿Mateo va a decir algo? Adelante. A mí no sé si se dio cuenta, pero me salió la llamada porque Sí. Menos mal que ya volviste. ¿Cómo? Profe. Bien, entonces hago el recorderis. Estamos hablando de la noticia. Estamos diciendo que una noticia cumple una función principal. Es la de informar. Vamos a volver al documento, no vayamos a perder. Cumple una función principal, que es la de informar. Ese es el objetivo de una noticia. Contar un hecho, contar un suceso y contarlo desde el punto de vista como si usted fuera el periodista. Hoy, en la ciudad de Barranquilla, se acaba de descubrir la cura del COVID-19. Eso es una noticia, ¿cierto? El investigador Santiago Argüello acaba de descubrir en su laboratorio que el COVID se muere tomando sopa de guandul. Ya, ¿cierto? ¿Qué datos debe tener? Debe tener los datos de cómo pasó el suceso, cuál es el suceso, todos los detalles. Una noticia es Sí, descriptiva. la fecha. Muy bien, debe tener la fecha. Hoy en Barranquilla, Colombia, 20 de abril, en el barrio Paraíso, se acaba de descubrir. ¿Cierto? Chicos, una noticia debe ser muy interesante. Una noticia debe llamar la atención y debe ser atractiva para la persona que lo esté leyendo. Lo que interese. Sí, exacto. Muy bien. No es que voy a contar ahora una noticia de que el perro caminó. No. Voy a contar una noticia de que hoy salió el sol. No, pasa todos los días. Una noticia debe ser algo atractivo, que alguien de verdad le llame la atención y que alguien de verdad se sienta como que interesado. Un carro en Barranquilla. ¿Verdad? Cuéntenme, a ver, si ustedes quieran escribir una noticia, ¿sobre qué escribirían? Yo lo haría de deporte. Santiago, ¿y qué tema principal de deporte, Santiago? Fútbol. Muy bien. ¿Sobre qué lo escribiría de pronto María Gabriela? No sé. De arte, a ver si. Muy bien. ¿Sobre qué lo escribiría Samuel? De deporte también, de fútbol. De fútbol. ¿Qué noticias nuevas hay sobre fútbol ahora, por ejemplo? A Dybala le dio coronavirus. Muy bien. ¿En serio?
Sobre qué Partidos escribir. cancelados. Muy bien, todo lo que está pasando ahora con todos los eventos cancelados. Eso sería de mucho interés. Se canceló los Olímpicos. Muy bien. Cuénteme qué noticias, por ejemplo, hoy mismo de pronto generan mayor interés, además obviamente de todo esto de la cuarentena. ¿Cuáles son las noticias que causan No interés? salir a las calles. China ya tiene la vacuna. Muy bien, que exista información como para profundizar. ¿Cómo? ¿Qué dijo Lauri? ¿No lo escuché? Bien, entonces hagamos el recorderis. ¿Qué es lo primero que debe tener la noticia? El título. Muy Título. bien, excelente. ¿Qué es lo segundo que debe tener? Información. Esa información que debe incluir. Los hechos. Muy bien. Todo lo de antes. Escuchemos, por favor. Debe incluir los hechos, qué pasó, cómo pasó, quién lo hizo. Ahorita Lauri dijo que debe incluir la fecha exacta de dónde sucedió, cuándo sucedió, el lugar. O sea, debe incluirlo todo, chicos. Eso es lo más importante. Les quiero preguntar otra cosa. ¿Cómo creen que debe ser el lenguaje utilizado para escribir una noticia? Informativo. ¿Cómo así? O sea, ¿cómo hablarían ustedes para contar una noticia? Fácil de entender. Muy bien. ¿Por qué debe ser fácil de entender? Porque si no, no van a entender nada y no van a poder saber cuál fue la noticia. Muy bien. La primera razón por la cual el lenguaje debe ser fácil de entender es porque usted no sabe a quién va a ir dirigido ese texto. Ese texto lo puede leer el día de mañana un niño, lo puede leer el día de mañana una persona mayor, lo puede leer el día de mañana en que no tenga ni idea de la situación. Eso es como el primer objetivo que usted tiene que autoimponerse. Al momento de escribir una noticia, debo escribir una noticia que todo el mundo pueda entender. Incluso alguien que nunca haya leído una noticia o alguien que nunca haya conocido algo sobre eso. Aquí, ¿quiénes han leído noticias esta semana? A ver. Santiago, ¿qué noticia ha leído usted? A ver, yo digo que China ya tiene la vacuna. Muy bien. ¿Qué noticia ha leído Sara? O sea, yo veo más de noticias, yo veo más de fútbol. Yo veo más de noticias de fútbol. Sara, ¿qué noticia has leído? El coronavirus. Bien. Mateo, ¿qué noticias has leído? Que algunas cosas de China se han vuelto a abrir. Muy bien. ¿Alguien En más ha Colombia leído hay una como 3.537 casos. noticia? ¿Quieren irse hablando? ¿No les reconozco la voz? Santiago. ¿Santiago? Ah, Santiago. ok. Bien. Entonces, cuando han leído esas noticias, ¿en qué lugares las han leído? Un noticiero. ¿El noticiero? Periódico. Noticiero o algunas veces la leo yo. En el noticiero. ¿En dónde más? Google, muy bien. ¿Qué más? Un periódico. Bien. Eso es otra cosa de las que quiero hablarles el día de hoy. Anteriormente, la noticia solo se encontraba a través del periódico, ¿cierto? Impreso. Hoy en día hemos evolucionado de tantas formas que no es necesario ni siquiera comprar el periódico para poder leer una noticia, ¿cierto? Para comprar el periódico, sí encontramos la noticia, pero podemos encontrarla a través de Google, a través de redes sociales también. Hemos encontrado demasiadas, ¿verdad? Chicos, a continuación voy a mostrarles una noticia que Por el queramos. teléfono se pueden escuchar. ¿Cómo, Lauri? Cuéntanos cómo lees tú a través del teléfono noticias. Noticias por el teléfono, por el periódico, el noticiero. Falta un medio de comunicación que no me han mencionado, en donde también Radio, salen la radio, noticias. la radio. Muy bien. Esa también es una forma de encontrarlo, ¿verdad? ¿Cómo es la respuesta? Bien, chicos. Vamos a leer un momentito una noticia que quiero que veamos, ¿vale? En esta noticia que les voy a presentar, vamos a mirar uno que otro detalle que quiero que siempre tengan en consideración. ¿Les parece? Quiero que sean conscientes que no todas las noticias tienen que ser iguales. Todas las noticias no tienen por qué tener la misma estructura. Lo único que deben tener las noticias es una forma clara de poder realizarse,
deben tener un título, ¿verdad? Y deben tener todo lo que corresponde a la estructura académica. Entonces, les voy a compartir la pantalla para que vean esta pequeña noticia que tenemos acá. Entonces, miren esta noticia. Miren el título, ¿la pueden ver? Jesús, lee el título, por favor. ¿General? Eso. Laboratorio Unvisión podrá analizar hasta 200 pruebas diarias de COVID-19. Excelente. Ya en ese título sabemos, escuchemos por favor, ya en ese título sabemos qué es lo que va a pasar. Que Unisimón, una universidad, va a tener la capacidad de analizar hasta 200 pruebas al día de del nuevo COVID-19. Esa es la primera información. Allí vamos a avanzar. ¿Tiene una qué? Una imagen, eso, muy bien. Un título. Un título, una imagen o una foto. ¿Y después qué tiene? Miren aquí. Tiene la fecha. Muy bien, ¿y de qué más? El lugar y la fecha. Muy bien. ¿Y aquí qué tiene? Esto es muy importante. El presentador. El nombre del escritor. El escritor. Muy bien. Tiene que tener, y también a veces incluye una Imagen. imagen de él, una fotografía de él, algo que nos haga aclararnos quién es. Vamos a avanzar para que vean. Después, ¿qué tiene? La información. ¿Qué es lo que está pasando? Que el alcalde de Barranquilla ha anunciado lo del laboratorio. ¿Se dan cuenta? Entonces, repito, debe tener El título, muy bien, debe tener una imagen atractiva que llame la atención al lector. Después, ¿qué debe tener? información, Sí, miren. El lugar donde se realizó la fecha. Bien. Después debe tener que... El nombre del escritor. Y después que incluye ya toda la información, ¿cierto? Todo lo que viene después. Todo lo que incluye. Chicos, y el final, Miss, y el final que debe tener, ajá. Opinión. La Muy opinión. bien, exacto, la opinión. Usted al final puede poner, me parece muy bueno que se hayan informado estas nuevas formas de poder trabajar todo esto. Eso es lo más atractivo. Entonces, aquí chicos, ¿qué dudas tenemos? Oiga, profe, voy a silenciar el micrófono un momento. ¿Qué dudas tenemos hasta aquí? Cuéntenme. Ninguna. Entonces, ¿quién quiere hacer el resumen de la clase? Levante la mano a ver, ¿quién quiere hacer el resumen de la clase? ¿Quién le gustaría hacer el resumen de la clase del día de hoy? yo, ¿Quién es yo? No veo, levantemos las manos. Lauri, dale. Me dice por favor a silencio. Dale, Lauri, cuéntame. ¿Cuál sería el resumen de la clase? la noticia es un texto escrito que nos brinda información sobre un hecho real. El principal objetivo de la noticia es informar. La estructura de la noticia es de buena información, buena redacción, buena edición, frases sencillas y Dame cortas. agua más, porfa. La estructura es el título, imagen, información, introducción, final, opinión. Y debe tener una forma clara de realizarse. Excelente. La noticia es un texto de información. Para escribir una noticia hay que investigar y hay que consultar los hechos y cómo sucedieron Hay estos. que ser real. Una noticia debe tener su título, debe incluir una imagen atractiva que le diga al lector de qué se trata. En la tener- ciudad donde, Muy donde bien. pasó, Sí, la hora o el lugar, la fecha, ¿cierto? la opinión. Los datos, toda la información tiene que estar bien descrita, que la persona cuando lo vaya a leer no tenga ningún tipo de duda. Y al final, la última parte de La opinión. la noticia es su opinión personal. ¿Eso qué quiere decir? Que la última parte de la noticia de cada uno siempre va a ser diferente, porque las opiniones pueden cambiar, son divididas. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Está bien. Chicos, si ya vieron la plataforma QDS, se dieron cuenta que hay una pequeña actividad acerca de la noticia, ¿cierto? Pero aquí no sale.
Coménteme. Yo no puedo entrar a Q10. ¿Por qué? No me sale. ¿Quién es?